Buenas Witamy. tardes. Buenos días, buenas tardes. Dzień dobry wszystkim. Hola, hola. Dzisiaj witamy na webinarium Wszystko, czego potrzebuje idealny nauczyciel LE do realizacji programu nauczania. Dzisiaj jest z nami dr Alvaro Sesmilo. To jest doktor lingwistyki hiszpańskiej stosowany na Uniwersytecie Alcalá w Madrycie. I także oczywiście to jest doradca metodyczny, też nauczyciel języka hiszpańskiego, koordynuje szkolenie nauczycieli w wydawnictwie podręcznikowym Edzinumen. Dzisiaj troszeczkę Państwu opowie, w jaki sposób wydawnictwo Edzinumen wspiera nauczycieli języka hiszpańskiego w ich codziennej pracy. Troszeczkę tutaj, jeżeli Państwo nie znają, to troszeczkę tu poznamy podręczniki do nauczania języka hiszpańskiego, ich bogatą obudowę dostępną na platformie ELTECA, na przykład materiały online, testy, aktywności interaktywne i tak dalej. Więc dowiemy się też, w jaki sposób wykorzystać nowoczesne rozwiązania, by skutecznie i ciekawie realizować program nauczania, zarówno w szkołach publicznych, w podstawówkach, w liceach, jak i w szkołach językowych. Też wiele nauczycieli szkół wyższych korzysta z podręczników wydawnictwa Edzinumen, więc ten webinarium na pewno też będzie przydatny i dla nich. Więc już tutaj nie przedłużając, zaczynajmy. Oddaję głos tutaj Alvaro. A ver, momencik, voy a cargar. A ver. No, esto no, esto es mío, pero se me equivocó. Wyłączę mikrofon. Hola, hola, hola. Estoy buscando la presentación para poder cargarla. Sí. Un momentito. ¿Dónde tenemos la presentación? Prezentacja jest widoczna. Sí, pero esta es la... No, ta nie jest aktualna, to jest... Ale nie wiem, jak to... Aha. Ok. Bueno, mientras voy con la presentación, podéis escribirme de dónde venís, de qué parte de Polonia, y así también podemos conocernos un poquito. Seguro que hemos tenido ya la oportunidad de vernos y charlar. Y como decía Oksana, muchas gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí con vosotras, con vosotros. Preferiría estar en presencial, pero esta vez no ha podido ser. Pero bueno, podemos organizarlo de manera virtual y muy pronto nos veremos por Polonia y podremos compartir este espacio juntos, que es lo importante. Y bueno, pues comentaros un poquito, como decía Oksana, que soy Álvaro Sesmilo, doctor en lingüística, llevo más o menos unos 20 años dedicado a la docencia del español. Y una de mis primeras aventuras fue justamente allí en Polonia, donde bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar en distintas instituciones educativas en el norte. Trabajaba en la zona de Trójmiasto, en Gdynia y Gdańsk. Y bueno, pues eso fue una oportunidad también para conocer la realidad polaca, las necesidades que hay en el sector educativo. Y la verdad que fue una experiencia fantástica, ¿no? Y bueno, yo siempre
digo que tengo mi corazón polaco, ¿no? Mi parte polaca, y al final es bueno, pues algo que me gusta también compartir y que sea, bueno, pues parte también de mi identidad, ¿no? Entonces, bueno, por aquí nos dicen que hay gente de Poznan, de Władysławowo, del sur de Polonia. Perfecto. Bueno, muy bien. Pues mientras terminan de ir conectándose el resto de compañeros y compañeras, pues como os comentábamos al principio, vais a recibir un certificado de asistencia, así que muchas gracias por venir. El objetivo de hoy es, bueno, pues ver un poco cómo desde la editorial podemos echaros una mano y llegar a ser ese profesor o esa profesora perfecto o perfecta dentro del aula, ¿no? Y que conozcáis un poquito también qué es lo que estamos haciendo en la editorial, qué recursos están a vuestra disposición y, por supuesto, las novedades. Ah, mira, Hanna nos dice que también es del norte. Perfecto. Bueno, pues para cualquier cosa o duda que tengáis, ahí está mi correo electrónico, a.sesmilo@edinumen.es, y podéis, bueno, pues escribirme con cualquier cosa, pregunta o necesidad que tengáis. Y el objetivo, pues eso, reflexionar juntos, que también tengáis la oportunidad de lanzarnos preguntas y, bueno, pues tener la oportunidad de empezar a conocernos un poquito y a conocer también nuestros materiales. Os voy a lanzar una encuesta porque sí que me gustaría conocer un poquito cuál es vuestra realidad y saber, bueno, pues como veis, aquí tenemos la primera pregunta que podéis ir respondiendo ya. Si utilizáis ya algún libro de la editorial Edinumen, si ya trabajáis con alguno de nuestros manuales o algunas de nuestras colecciones. En el caso de que sí trabajéis con alguna de nuestras colecciones, pues fundamentalmente cuál es la colección con la que estáis trabajando. Puede ser Nuevo Prisma, Frecuencias, Espacio Joven o Espacio Joven 360, Clan 7 u otros libros de Edinumen. Y la última pregunta es si utilizáis la LTK durante el año académico, durante el curso, ¿no? Porque, como sabéis, la LTK es nuestra plataforma interactiva, es la plataforma donde están todos nuestros materiales y tanto alumnos como docentes podéis acceder a un montón de recursos que están ahí a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Bueno, pues poquito a poco vamos a ver qué tal vais respondiendo y eso también me va a ayudar a conocer un poco, pues, cuál es vuestra realidad, si ya trabajáis o conocéis alguno de los materiales o todavía no, o sí que los utilizáis pero a lo mejor no trabajáis con la plataforma. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal, a ver si vais respondiendo un poquito más. Y si no, pues bueno, no pasa nada porque al final, bueno, el objetivo es que si todavía no utilizáis algunos de nuestros materiales y no nos conocéis, como marcáis un 16%, pues bueno, no pasa nada porque es perfecto. Si ya nos conocéis, pues mejor porque también vamos a ahondar un poquito en distintas herramientas y distintos recursos que están a vuestra disposición. Y luego veo que de los que nos usáis, la gran mayoría utilizáis el Espacio Joven y el Espacio Joven 360, que es la colección que tenemos para adolescentes y que también tenemos una versión para Polonia con número MEM y que también muchos de vosotros trabajáis con el Nuevo Prisma, que, bueno, pues es nuestra gran colección, ¿no? Que durante muchos años fue pionera, fue la única que tenía todos los niveles del marco, ¿no? Disponibles desde la 1 al C2 y también hicimos una versión en su momento para Polonia, efectivamente. Luego Frecuencias, que es nuestra última colección para jóvenes adultos, Clan 7, que es el de los niños, u otras colecciones que veo que también hay bastante gente que está en esa línea. Y bueno, con respecto a la LTK veo que hay más tirando para el no que para el sí, y eso es interesante porque al final vamos a ver un poquito todas las opciones y todas las ventajas que tenéis a vuestra disposición desde la plataforma. Bueno, perfecto, pues con esto me hago una idea
más o menos la mitad sí que ya nos utilizáis, un poquito menos de la otra mitad todavía no. La gran mayoría conocéis el libro de jóvenes y adolescentes y casi, pues sí, un 30% todavía no trabaja con la LTK. Perfecto. Bueno, pues así ya puedo conocer un poquito mejor y entender dónde están esas necesidades. Así que perfecto, ¿no? Porque, como decíamos, el objetivo de hoy es cómo os podemos ayudar. Estamos ya prácticamente al final del curso, del año académico. Y yo estoy seguro que a lo largo de todo este año os han surgido diferentes necesidades, diferentes retos. Habéis pensado, ay, me encantaría poder tener esto o este recurso, o pierdo mucho tiempo en esto, o necesito esto. Y al final, pues eso, los docentes necesitamos ayuda, ¿no? Yo me incluyo porque yo estoy en activo, yo sigo trabajando en la universidad. Entonces, ahí es desde donde tanto la editorial Edinumen como Novela queremos echaros una mano, ¿no? Y entonces, como estamos en esta etapa de la tecnología y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues bueno, yo quise preguntar también a una inteligencia artificial, en este caso yo utilizo Gemini, que es de Google, y yo le pregunté, hola, ¿qué crees que necesita un docente de español en Polonia para ser perfecto o perfecta con respecto a los materiales y recursos que utiliza? ¿No? Yo quería ver qué me decía esta inteligencia artificial con respecto a, pues eso, cómo podemos llegar a esa excelencia o cómo podemos acompañaros en vuestra labor docente en todo lo que tiene que ver con recursos, materiales, herramientas, ¿no? Y ayudaros a ser ese o esa profesor o profesora perfecta, ¿no? Que queremos llegar en el aula. Y entonces Gemini me ha dicho, hola, para que un docente de español en Polonia sea perfecto en cuanto a materiales y recursos, necesita una combinación estratégica que se adapte a las particularidades del contexto polaco y a los objetivos de aprendizaje. Aquí te presento lo que considero esencial. Y entonces me ha dado una lista de, bueno, pues aquellos aspectos en los que debemos enfocarnos, ¿no? Y es un poquito lo que os quería traer. Por supuesto que esta inteligencia artificial no lo sabe todo, ¿no? Pero me parece interesante ver qué es lo que ella o él considera como que esas herramientas o esas competencias que nos pueden ayudar y a partir de ahí ver qué conexión tenemos, ¿no? O cómo podemos, desde los materiales, recursos, herramientas, podemos ayudaros a conseguir esos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá y vamos a empezar con el que sería el primer objetivo, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, este es el resumen, que es lo que nos ha dicho la inteligencia artificial, que sería, por un lado, tener materiales auténticos y culturalmente relevantes, ¿no? Y, bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El aprendizaje de una lengua va más allá de una gramática, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con referentes culturales, todo lo que tenga que ver con uso real de la lengua, dar ejemplos para que los alumnos entiendan qué se espera de ellos, cómo utilizar la lengua en contextos reales, ¿no? Pues eso es algo muy importante porque, por un lado, va a ser motivador para el estudiante y, por otro lado, va a ser más útil porque va a reflejar ese uso real y cuando estos alumnos tengan que enfrentarse a estas comunidades, ya sea en Polonia, ¿no? Porque cada vez hay más hispanohablantes viviendo en Polonia, o fuera de Polonia, cuando viajen a España o a Latinoamérica, van a poder utilizar la lengua de una manera mucho más sencilla porque han tenido acceso a estos materiales reales o auténticos o verosímiles, ¿no? Tanto lingüística como culturalmente hablando. Otra de las bases que nos decía, ¿no? O de las herramientas que tenemos que tener los profesores para ser perfectos es tener recursos tecnológicos y digitales, ¿no? Y hoy en día es indudable. De hecho, yo he utilizado una inteligencia artificial para empezar este seminario, ¿no? Todo lo que envuelve a la tecnología es mucho más atractivo, es mucho más actual, conecta mejor con los estudiantes y además es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Entonces, ¿por qué no utilizarla, no? Y ahí es donde conecto con una de las preguntas que os he hecho antes, con la plataforma, con la LTK, y cómo muchas de vosotras y muchos de vosotros todavía no la utilizáis. Por lo tanto,
Eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Y es algo que nos va a ayudar en nuestras clases y a ser mucho más efectivos y efectivas. ¿Qué más nos decía la inteligencia artificial? Pues también nos decía que es importante tener recursos didácticos adaptables, porque, bueno, pues cada vez nos encontramos con estudiantes con diferentes necesidades en el aula, con diferentes capacidades, ¿no? Y a todos nos pasa que a lo mejor tenemos dos grupos del mismo nivel en la misma escuela, pero las necesidades, los materiales y los recursos son completamente diferentes, porque al final cada uno de los estudiantes tiene una realidad diferente, ¿no? Por lo tanto, hoy en día es muy importante tener materiales que sean flexibles y que se puedan adaptar fácilmente, ¿no? Porque es muy difícil tener el material perfecto. Y claro, por otro lado, tampoco queremos perder muchísimo tiempo creando nosotros todo el material. Por lo tanto, tenemos que contar con recursos que sean flexibles para que yo pueda, de una manera relativamente sencilla, adaptarlos y modificarlos dependiendo de cuál sea la realidad y cuáles sean las necesidades que yo tenga en este grupo concreto, ¿no? Y bueno, por último, algo que nos comentaba esta inteligencia artificial es que en relación a los materiales y recursos también tiene que estar toda la formación del profesorado, ¿no? Y por supuesto, si yo quiero ser un buen docente, quiero adaptarme a las nuevas realidades, quiero ser un docente motivador, tengo que estar formado, ¿no? Entonces, no simplemente los materiales, sino también todo lo que tiene que ver con la actualización de los docentes. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo desde Edinumen podemos ayudaros a conseguir todos estos objetivos y estas metas para ser esa profesora perfecta o ese profesor perfecto de español, que es nuestro objetivo final, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, primero hablábamos de materiales auténticos, ¿no? Y claro, ahí es donde tenemos que ver cómo manejar esto, ¿no? Porque, claro, por un lado es muy interesante trabajar con materiales auténticos, ¿no? Porque da ese punto de realidad, podemos llevar al aula vídeos sacados de internet, fragmentos de películas, podemos llevar al aula folletos, material que yo he traído de España o que he encontrado en internet, periódicos, todo eso está muy bien, pero claro, ahí tenemos que evaluar si, por un lado, el nivel y las competencias que tienen mis alumnos son suficientes para poder optar a estos materiales. Y, por otro lado, es ver si el contenido, todo el contenido, es adecuado a los estudiantes, ¿no? Porque, efectivamente, muchas veces yo puedo coger un fragmento de una serie, pero a lo mejor el lenguaje que aparece en este fragmento no es del todo adecuado, o algunas imágenes, ¿no? Pueden ser un poco ofensivas, dependiendo del perfil de alumnado que tenga, o a lo mejor utilizan un lenguaje de un nivel muy avanzado, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre nos encontramos con esa dificultad de, vale, yo quiero llevar material real o verosímil al aula, pero, claro, pierdo mucho tiempo en seleccionarlo, en buscar, en que sea adaptado, ¿no? ¿Cómo nosotros os podemos ayudar? Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido crear o adaptar ya material real y dejarlo disponible en los materiales. Entonces, todas nuestras colecciones ya tienen acceso a material audiovisual real o verosímil, ¿no? En algunos casos, lo que hemos hecho ha sido coger imágenes reales de fragmentos de películas o de series y hemos creado una propuesta didáctica. Entonces, ya son fragmentos que están nivelados, adaptados para un contexto y un perfil. O en otros casos lo que hemos hecho ha sido salir a la calle y preguntar a la gente, ¿no? Ciertas cuestiones, pero sin un guión. Entonces, lo que estamos dando es ese punto de realidad, pero nosotros lo que estamos haciendo es un poco dirigir las conversaciones, pero luego las personas nos hablan de una manera cotidiana y real, que es justo lo que queremos llevar, ¿no? O, como en el caso que vemos en la pantalla, hemos creado material verosímil, donde chicos y chicas de la edad de nuestros estudiantes interactúan de una manera real, ¿no? Que es un poco lo que queríamos, ¿no? Que reflejaran un poco ese uso real de la lengua. Y eso, por ejemplo, lo hemos creado en Hostal Babel, que, como seguramente muchos ya sabéis, es una sitcom donde tenemos, bueno, pues 5 personajes, que además son personajes de diferentes países hispanohablantes. Tenemos una chica
argentina, un chico mexicano y 3 chicos españoles, pero de diferentes partes de España. Entonces, ahí lo que estamos dando también es esa riqueza multicultural, ¿no? Y bueno, pues estos chicos viven juntos en un hostal, como si fuera una casa, que es algo que puede ocurrir a nuestros estudiantes, ¿no? Sobre todo los que trabajéis en contexto universitario, bueno, pues seguramente muchos de ellos compartirán piso o incluso van a venir a España o a Latinoamérica a realizar una experiencia lingüística y van a vivir esta experiencia, ¿no? Entonces, todo lo que gira en torno a esta serie lo que hace es justamente aportar ese punto de realidad, ¿no? ¿Y cuáles son los contenidos interesantes? Bueno, pues que al final lo que estamos haciendo es ofrecer muestras reales de lengua. Entonces, todo esto que el alumno ha visto en la clase de una manera, ¿no? Como más estructurada, pues hemos visto la parte comunicativa, la parte gramatical, léxica y cultural. Lo que estamos haciendo es darle un sentido de realidad, ¿no? Y ya sabemos que cuando observamos este tipo de material audiovisual, vamos más allá de la lengua. Por supuesto que podemos trabajar la lengua, la gramática, la comunicación, pero también estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación en sí, ¿no? Cómo nos comunicamos, todo lo que tiene que ver con la pragmática, la sociolingüística, ¿no? Aspectos culturales que son muy importantes también a la hora de aprender una lengua. Y, por supuesto, como decíamos, todo lo que tiene que ver con las distintas variedades del español, ¿no? Y los estudiantes van a escuchar un español de diferentes zonas, ¿no? Y que ellos entiendan este aspecto multicultural y pluricéntrico del español, ¿no? Que no hay un único español o no hay un español mejor que otro, sino que hay diferentes variedades con diferentes características y eso es lo rico del español, ¿no? Entonces, perfecto, pues voy a ver si puedo compartir mi... A ver, sí, os voy a poner una imagen para que veáis este vídeo, efectivamente, ¿no? Y cómo funciona para que lo conozcáis un poquito. Vale. Perfecto. Creo que... A ver... No sé si he compartido el audio. Sí, vale. Perfecto. Son muy bonitos. Oye, ¿Carla sabe que venimos a visitarla? Yo no le he dicho nada. Bien, una visita sorpresa. Me encantan las sorpresas. A ver ahora qué pido yo para comer. El eterno problema de los veganos. Supongo que los veganos tenéis muchos problemas cuando coméis fuera de casa. Claro, por eso cuando salgo a... Perfecto. Bueno, pues aquí habéis podido ver una de las partes del vídeo donde 2 de los protagonistas van a ver a otra compañera que es camarera, le van a dar una sorpresa y están hablando un poco de la carta, de los, pues eso, qué dificultades tiene un vegano y si seguimos un poquito más adelante, la camarera también les explica la diferencia entre las tapas y las raciones, hablan de platos típicos de aquí de España, ¿no? Entonces, fijaos, todo ese componente sociocultural tan interesante, ¿no? Y ver también cómo interactuamos en un bar, cómo pedimos la cuenta, qué hacemos con la propina, ¿no? Ese tipo de aspectos que a veces no se explican en clase porque, bueno, pues nos centramos demasiado en toda la parte lingüística, pero que son muy importantes, ¿no? Porque cuando estos alumnos vengan a España o vayan a un país latinoamericano o interactúen con españoles, también tienen que saber, ¿no? Todas estas cosas. O, por ejemplo, es interesante al final quién paga, ¿no? Si
en España o en países hispanohablantes es más típico que cada uno pague su parte o que una persona invite al resto, ¿no? Todos estos comportamientos socioculturales tan interesantes y tan importantes, ¿no? Y que efectivamente nos van a ayudar a que los alumnos entiendan la lengua y la cultura desde otra perspectiva, ¿no? Que no sea todo tan gramatical o tan léxico, sino que se aprecien también aspectos socioculturales, porque al final es lo que interesa a los alumnos, ¿no? Y, claro, cuando hablamos de material auténtico o material real, tenemos que hablar naturalmente del uso de los corpus, ¿no? Nosotros en la editorial tenemos la suerte de haber contado con los corpus de la RAE, que nos permite tener una visión real del uso de la lengua, ¿no? Porque muchas veces los materiales con los que trabajamos se enfocan en las recomendaciones que nos hace el plan curricular del Instituto Cervantes con respecto a los contenidos que tienen que aprender los alumnos, ¿no? Que es algo muy útil, pero que no siempre conecta con la realidad, ¿no? Os pongo un ejemplo. El plan curricular del Instituto Cervantes recomienda que expliquemos la palabra mano a partir de un nivel A1 plus A2, cuando mano es una palabra que los alumnos van a necesitar en su principio, ¿no? En el principio del aprendizaje. ¿Por qué? Porque, claro, el plan curricular dice que puede ser una palabra un poco confusa porque termina con no, pero es femenina, ya, pero ahí tenemos que valorar qué es más importante, el uso que hacemos de esa palabra o las posibles dificultades que tenga. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido combinar estos dos mundos y hemos dicho, vale, ¿qué es lo que nos dice el plan curricular del Instituto Cervantes? Pero luego queremos observar también qué es lo que hacemos los hispanohablantes con la lengua. Y eso lo hemos conseguido gracias al corpus. Un corpus lo que hace es recoger muestras reales de lengua y no solamente de una variedad, sino de todas las variedades del español, ¿no? Y lo que hace es que incluso el corpus puede dividir lo que es lengua más formal, lengua menos formal, lengua escrita, lengua oral, distintas variedades, como decía, ¿no? Y por lo tanto eso nos da una visión mucho más real de la lengua. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si yo os preguntara cuál es el adjetivo que aparece más habitualmente cuando hablamos de los medios de transporte, sin mirar la tabla que aparece debajo, pero bueno, pues a lo mejor muchos pensarían rápido, lento, ¿no? Que a lo mejor son adjetivos que normalmente solemos explicar, sobre todo en estos primeros niveles, ¿no? Pero cuando vamos al corpus y observamos cómo funciona esto, vemos que el adjetivo que más aparece acompañado a los medios de transporte es ecológico, ¿no? Y claro, yo me pregunto cuántas de vosotras o cuántos de vosotros explicáis la palabra ecológico cuando presentamos los medios de transporte, ¿no? Entonces, esto es lo que nos da ese uso real de la lengua, porque al final es lo que tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué necesidades van a tener nuestros alumnos cuando utilicen el español? ¿O qué necesidades van a tener cuando escuchen, ¿no? Entonces, en los niveles iniciales tenemos que darle una muestra del español que más se utiliza, porque es probablemente el español que vayan a escuchar o que vayan a necesitar en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde el corpus nos dice que los adjetivos que más aparecen, más comúnmente aparecen, lo podemos hacer un poquito más grande para que lo veáis, son, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Ecológico, rápido, lento, caro, peligroso, práctico, seguro, cómodo, económico, puntual, contaminante, barato. Bueno, pues fijaos cuántos adjetivos que a lo mejor si nos basáramos únicamente en lo que dice el plan curricular del Instituto Cervantes, pues no los enseñaríamos todos, ¿no? Cuando está claro que los alumnos lo van a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de esa conexión con la realidad. Lo importante que es llevar el aula a la realidad, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de corpus, que muchas veces cuando enseñamos, ¿no? La descripción física, el carácter, muchas veces va acompañado de la ropa, la familia, ¿no? Suele ser una unidad didáctica que trata todos estos temas. Y muchas veces
pues cuando hablamos de la descripción física hablamos de opuestos, ¿no? Entonces decimos alto, bajo, gordo, delgado. Y luego decimos joven. ¿Y cuál sería el opuesto? ¿Cuál es la palabra que explicamos que sería opuesta a joven? Pues en muchos casos decimos viejo. Pero claro, luego se crean estas confusiones o estos problemas lingüísticos. Porque ¿cómo nos sentiríamos si un estudiante nos dice que es que somos viejos? Porque somos sus profesores. O que su padre es viejo, ¿no? O a una persona llamarla vieja. Entonces, que como todos sabemos es algo muy despectivo y que puede generar malentendidos, ¿no? A la hora de expresarse. Pero claro, es lo que le he explicado en clase, que lo opuesto a joven es viejo, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos observando un problema de sociolingüística, de uso de la lengua. Y esto también nos lo aclara el corpus, ¿no? El corpus nos dice que cuando hablamos de objetos no hay ningún problema en llamar a un objeto viejo. Yo puedo decir que mi coche es viejo. O incluso un animal. Yo puedo decir que mi perro es viejo y no pasa absolutamente nada. Pero cuando hablamos de una persona no utilizamos este adjetivo, sino que utilizamos otro tipo de adjetivos, otro tipo de estructuras como gente mayor, persona de la tercera edad, ¿no? Otro tipo de estructuras. Y que por el contrario, sí que en algunas culturas vamos a encontrar la palabra viejo para calificar a una persona, pero se utiliza como algo coloquial. Cuando yo digo, ¿qué pasa, viejo? ¿No? Entonces, es una forma de tratamiento que no tiene nada que ver con este opuesto entre joven y viejo, ¿no? Y eso lo refleja el corpus. Entonces, eso es algo muy interesante, porque al final lo que estamos dando es ese uso real de la lengua, ¿no? No es un uso estereotipado o no es utilizar la lengua, digamos, estándar, sino yo te estoy dando herramientas para que tú utilices la lengua de manera real, en la calle, como se está utilizando, ¿no? Y, como decíamos, en nuestros materiales los alumnos van a encontrar, bueno, y los profesores también, por supuesto, todos estos cuadros donde aparece ese uso real de la lengua y donde también aparecen esas distintas variedades del español, como decíamos, ¿no? Y muchas veces se hacen esas menciones bueno, pues como a lo mejor el español de México se utiliza una estructura, en el español de Argentina se utiliza otra, en el de Cuba otra. Entonces, dependiendo, por supuesto, del nivel y del contexto, lo que se va a ir presentando poco a poco son esas estructuras más comunes en los niveles más bajos para después ir incorporando estructuras menos comunes en los niveles más altos, pero siempre conectado con la realidad. Entonces, bueno, pues estos dos puntos son los que conectarían con esa primera necesidad que nos decía esta herramienta de inteligencia artificial para ser los docentes perfectos, ¿no? Y ver un poco cómo llegar a ese punto, ¿no? El segundo punto del que nos hablaba era de la tecnología, lo importante de incluir recursos, herramientas digitales y tecnológicas por varios motivos, ¿no? Son muchas las razones por las que lo podemos incorporar. La primera razón es motivacional, ¿no? Lo que decíamos, llevar el aprendizaje a la realidad de nuestros estudiantes va a hacer que ellos se sientan mucho más cómodos, porque al final todo lo que envuelve a la tecnología es algo común para ellos. Por lo tanto, trabajar con actividades interactivas, con plataformas, con recursos, eso por un lado les ayuda a aprender, pero no porque vayan a aprender mejor, sino porque es más motivador para ellos, ¿no? Por lo tanto, ya trabajar de esta manera les anima a empezar el programa, ¿no? Y a empezar el trabajo que es el aprendizaje. Pero además, todo lo que tiene que ver con esta parte más tecnológica y más digital, también lo que nos está haciendo es ayudar a que el alumno pueda trabajar de manera más autónoma. Al final, claro, el tiempo del que disponemos en el aula es un tiempo muy reducido y tenemos que animar a que los alumnos sigan aprendiendo fuera de clase. Si yo le doy una serie de herramientas donde pueden hacer actividades y recibir un feedback automático, juegos, ver los vídeos,
en sus dispositivos móviles o en sus tabletas, mientras que están en el transporte público o en sus tiempos libres, eso va a hacer que sea más fácil que accedan al aprendizaje, ¿no? Porque a lo mejor no tienen el libro con ellos, pero sí pueden entrar en su teléfono móvil y acceder a la plataforma y empezar a hacer alguna actividad. Entonces, todo lo que sea interactivo y digital nos va a permitir ese aprendizaje más autónomo, ¿no? Pero también nos ayuda a los docentes con todo lo que tiene que ver con las evaluaciones, las calificaciones, ¿no? Y cómo, pues, muchas veces perdemos mucho tiempo evaluando, corrigiendo, mientras que estas plataformas ya tienen un sistema de evaluación. Entonces, yo puedo utilizar este sistema como parte de mi evaluación continua, ¿no? Y todo esto, si lo llevamos ya a nuestra realidad, todo esto va a estar disponible en la LTECA, como decíamos, ¿no? La LTECA es esta plataforma interactiva, plataforma de aprendizaje que es completamente gratuita. Todos los profesores, todos los estudiantes que utilizan cualquiera de nuestras colecciones tienen un acceso gratuito a la LTECA. Y eso es algo importante, ¿no? El alumno no tiene que pagar un extra para acceder a la plataforma, sino que todos los libros tienen un código y metiendo este código automáticamente tienen acceso a todos esos recursos, ¿no? Y lo mismo con el profesor. Además, nosotros siempre os entregamos las licencias docentes premium que os da acceso a todo, ¿no? Tenéis acceso a absolutamente todo, a la del alumno, del profesor, recursos extra, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que podáis tener todas las herramientas y todos los recursos a vuestra disposición. Y luego recordad que también dentro de la LTECA todo lo que hace cada uno de los alumnos de manera independiente, ¿no? Todos los alumnos que están en nuestra clase, yo puedo acceder al libro de calificaciones y observar qué resultados están obteniendo en estas calificaciones, en estas actividades, ¿no? Por lo tanto, el alumno trabaja de manera autónoma, pero siempre con el control y la supervisión del profesor, que es algo muy importante por lo que decíamos de llevarnos esto a esa parte que nos ayude, ¿no? Con respecto a la evaluación. Y bueno, no solamente cuando hablamos de todos estos recursos tecnológicos, hablamos de todo lo que tiene que ver con la motivación, la evaluación, sino también cómo la plataforma, en este caso la LTECA, nos ayuda a trabajar ciertas destrezas que, claro, a veces son difíciles de practicar en clase, sobre todo las destrezas de producción, ¿no? Porque, claro, al final tenemos grupos grandes, no todos pueden participar en clase o las participaciones son muy pequeñas, mientras que si yo utilizo este tipo de herramientas, el alumno va a poder realizar estas producciones a través de la plataforma y yo voy a poder trabajar con ellas, ¿no? Os voy a enseñar, por ejemplo, cómo funciona con la LTECA para todo lo que tiene que ver con actividades de producción. Entonces, tenemos... Aquí, perfecto, ¿no? Entonces, estamos en la colección Frecuencias, que es la colección que tenemos para jóvenes y adultos. Y si entramos en cualquiera de las unidades, que estamos en la plataforma. Esto es lo que tiene el alumno, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos como lo ve el estudiante, ¿no? Todas las unidades tienen, por un lado, actividades prácticas, que lo que permite es que el alumno va a practicar los mismos contenidos que ha visto en la unidad, y luego tiene las actividades que son tareas. En estas tareas hay distintas actividades de expresión oral, expresión escrita y también se trabaja la pronunciación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar la expresión oral, vamos a ver cómo lo trabajaríamos directamente desde la propia plataforma. Entonces, aquí nos dice, bueno, pues fíjate en las imágenes y describe lo que hace Juan cada día, ¿no? Entonces, aquí tenemos la rutina de Juan y yo lo que tengo que hacer es mandar una grabación. Entonces, yo como estudiante puedo agregar una entrega y automáticamente se me abre la opción de grabar la voz, ¿no? Fijaos qué interesante que es que el alumno pueda grabarse, pueda volver a escucharse, pueda mandarnos esta grabación, nosotros podamos evaluarla y ellos puedan autocorregirse. Porque eso es algo que no podemos hacer en clase, ¿no? Porque muchas veces cuando evaluamos al estudiante desde la perspectiva de su producción oral, ellos se fijan en lo que nosotros les decimos, pero no tienen normalmente la oportunidad de volver a escucharse, observar dónde están esos problemas.
con este tipo de herramientas sí que lo pueden hacer, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando también otras destrezas que normalmente no podemos trabajar en clase o que se trabajan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es algo interesante que tenemos que tener en cuenta con respecto al uso de la tecnología y cómo desde la propia LTK podéis ya tener acceso a todo esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si seguimos, hablábamos de que la IA nos recomendaba que los materiales fueran adaptables, ¿no? Y qué importante es esto, ¿no? Tener materiales que sean flexibles, que se puedan adaptar fácilmente dependiendo de las necesidades, de las realidades, ¿no? Muchas veces nos pasa que tenemos estudiantes con diferentes capacidades o que tenemos estudiantes con distintos niveles, ¿no? Que tenemos estudiantes que necesitan reforzar ciertos contenidos, pero claro, yo no puedo trabajar con diferentes libros o yo no puedo a lo mejor perder mucho tiempo en dedicarle atención a este estudiante porque, claro, tengo otros 20 en clase, ¿no? Entonces, ahí es donde el hecho de combinar estos materiales adaptables con una plataforma nos hace poder llegar a todos estos alumnos y a todas estas necesidades, ¿no? ¿Cómo lo hacemos desde Edinumen? Bueno, pues con nuestra recursoteca, que yo estoy seguro que muchos y muchas ya lo conocéis, que es esta base de actividades, recursos, materiales que están disponibles y que nosotros simplemente con un clic lo que estamos haciendo es dar acceso a todos los alumnos a estos materiales concretos, ¿no? Os los voy a enseñar, vamos a entrar juntos en la recursoteca para que veáis todas las posibilidades que tiene, que veáis que es fantástico, ¿no? En este caso estamos en la colección A Tope, que es una de las novedades que tenemos y de las que voy a hablar ahora dentro de un ratito, que es la colección nueva que tenemos para jóvenes y adolescentes, ¿no? Y entonces aquí tenemos una sección que son actividades de mi profesor y claro, actualmente lo tenemos vacío porque el profesor no ha generado o no ha adaptado o ha seleccionado materiales para este grupo concreto. ¿Cómo lo haríamos? Pues entrando en la recursoteca y automáticamente se nos abre esta nueva pantalla donde tenemos esos más de 2.000 recursos completamente disponibles y gratuitos para que el material que yo trabaje en el aula se adapte al 100% a las realidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, aquí creo que estáis viendo mi pantalla. A ver. Dejar de compartir esta. Vale. A ver, vamos a entrar otra vez en la recursoteca. Aquí estamos, perfecto. Sí, ahora sí, perfecto, ¿no? Pues aquí tenemos la recursoteca donde podemos buscar qué es lo que necesitamos. Bueno, pues tenemos desde aprendizaje conectado con los valores, tenemos proyectos, fichas que podemos llevar al aula. Pues, por ejemplo, imaginad que quiero trabajar un proyecto social, ¿no? Pues, bueno, aquí tenemos algunos dependiendo de los niveles. Pues, por ejemplo, tenemos el de la desigualdad de género o todo lo que tiene que ver con la ecología, turismo inclusivo, diversidad cultural. Bueno, pues voy a ver en qué consiste este proyecto. Bueno, pues aquí tenemos la información. Los niveles recomendados son A1, A2, para jóvenes o también secundaria y universitarios. Y, bueno, pues aquí vemos que se trabajan diferentes aspectos de la cultura, de la comunidad. Se le pide al estudiante que busque gente de diferentes culturas en su comunidad, que le haga unas preguntas. Bueno, pues sí, me parece un proyecto interesante. ¿Que quiero que mi grupo de alumnos tengan acceso a esto? Pues simplemente doy a enviar a la LTK y automáticamente todos los alumnos del grupo van a tener acceso. Entramos otra vez en actividades de mi profesor y vamos a tener, ¿veis?, acceso al proyecto que aquí tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Material de lectura, actividades de cultura, actividades de gramática, juegos, léxico, muchísimos vídeos, material audiovisual que podemos buscar por niveles, por perfiles. Podemos poner aquí la palabra que nos interesa. Pues quiero algo que hable de la comida. A ver, todo lo que tenemos que trabaje la comida. Pues fijaos, tenemos vídeos, tenemos actividades. Bueno, pues
Todo esto lo tenéis completamente a vuestra disposición y lo que podéis ir haciendo es seleccionar qué contenido os interesa para cada grupo y que esto flexibilice el material que vais a tener y que además se adapte a las necesidades concretas de los alumnos. Como decía anteriormente, que tenemos alumnos que tienen un conocimiento de gramática un poquito más bajo que el resto de compañeros, bueno, pues no pasa nada. Lo que vamos a hacer es entrar en la recursoteca y seleccionar contenidos de gramática que conecten con los contenidos que les faltan. Y le voy a decir únicamente a estos alumnos que hagan estas actividades, ¿no? O, por ejemplo, quiero reforzar la comprensión lectora, ¿no? Bueno, pues perfecto, tenemos muchísimo material, pequeñas historias, con actividades, ¿no? Dependiendo un poco del perfil, dependiendo del contexto, que también está a vuestra disposición. O quiero meter más material audiovisual, quiero meter juegos. Bueno, pues lo que queramos, simplemente pinchando, todos los alumnos del grupo van a tener acceso de manera gratuita. ¿Qué os parece? Es fantástico, ¿verdad? Porque al final justamente lo que estamos haciendo es eso, es ayudar a que todos los estudiantes puedan sacar el máximo partido a su aprendizaje, ¿no? Y al final sois vosotras y vosotros los que mejor conocéis vuestra realidad. Por lo tanto, nosotros desde la editorial lo que hacemos es crear materiales de base que vosotras y vosotros podáis enriquecer, sin necesidad de perder muchísimo tiempo en crear materiales, buscar, seleccionar, modificar. No, lo tenemos ya todo aquí, simplemente pinchando y automáticamente los alumnos van a tener acceso a todo esto. ¿De acuerdo? Así que sepáis que la recursoteca es una herramienta que nosotros ofrecemos de manera gratuita a todas las escuelas e instituciones que usen cualquiera de nuestros materiales. Entonces, si trabajas en una escuela, en una universidad, en una academia de lengua y usáis alguna de nuestras colecciones, simplemente por utilizarla, con un mínimo de 20 estudiantes, si tenéis ese mínimo, ya podéis empezar a disfrutar de la recursoteca. Así que simplemente, sin pagos ni cosas complicadas, ¿no? Y bueno, para terminar, la inteligencia artificial también nos hablaba de todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Y por supuesto, los materiales son muy importantes, pero los profesores tenemos que estar actualizados, ¿no? Porque al final las metodologías cambian, las necesidades cambian y ahí es donde nosotros tenemos que también mostrar, pues eso, que estamos actualizados, que conocemos las novedades didácticas y metodológicas. Y desde esa perspectiva, desde la editorial también nos ayudamos con esto, ¿no? Sabéis que, bueno, pues eso, todas las instituciones que trabajáis con cualquiera de nuestras colecciones podéis acceder a nuestra solución 360. Nuestra solución 360 son una serie de ventajas que os regalamos simplemente por el hecho de utilizar Edimoven, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas? Pues bueno, ya hemos hablado de la plataforma, de la LTK, tenéis acceso de manera gratuita. Hemos hablado de la recursoteca, ¿no? Esa base de recursos, de más de 2.000 recursos a los que también tendréis acceso. Por supuesto, también os ofrecemos a las escuelas y a las instituciones material en papel, porque sabemos que a los profesores nos gustan los libros en papel, ¿no? Y bueno, pues al final la tecnología está muy bien, pero bueno, lo mejor es combinarlo, ¿no? Entonces, os mandamos sets de libros para que tengáis los materiales que usáis en clase también en papel y no solamente en digital. Y otra de las cosas que os ofrecemos es formación docente, formación continua, ¿no? Tenemos una serie de cursos que han sido creados por expertos y expertas en diferentes ámbitos de la enseñanza del español y que os ofrecemos de manera completamente gratuita, ¿no? Entonces, cada profesor de la institución tiene acceso a un curso al año que se hace completamente en línea, donde vais a poder elegir entre diferentes temas, como, bueno, pues los que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Tenemos a Juan Manuel Real Espinosa, que él es doctor también en lingüística, trabaja en Dublín, y él habla de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje inductivo de la gramática, ¿no? Y cómo trabajar la gramática, pero de una perspectiva más inductiva. O, por ejemplo, nuestra compañera María Eugenia, de Brasil, que nos habla de el uso real de la lengua, ¿no? Y cómo
Ahora, sí, que se había desconectado, no sé por qué se me había desconectado. Cómo trabajar con materiales reales, con proyectos, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente. O, por ejemplo, tenemos a 3 grandes expertos, bueno, pues que vienen de la Universidad de Extremadura, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Vigo, para hablarnos del léxico, cómo adquirir el léxico. Tenemos también a Marta Nogueroles, que viene de la Universidad de Alcalá de Henares, donde yo me doctoré y donde estuve trabajando también, para hablarnos del desarrollo de las competencias. O, por ejemplo, Natividad Hernández, que viene de la Universidad de Salamanca, para hablar de todo lo que tiene que ver con la intercultura. Entonces, bueno, son muchos los cursos que están a vuestra disposición y a los que tendréis también acceso de manera gratuita con un certificado por utilizar cualquiera de los materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues como os decía, nuestro objetivo sigue siendo que tengáis todo lo que necesitáis a vuestra disposición para ser ese docente o esa docente perfecta que nos comentaba la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era un poco lo que quería mostraros con respecto a lo que nos decía la IA y entender cómo, pues eso, desde la editorial tenemos a vuestra disposición no solo materiales, sino recursos y herramientas que os pueden ayudar el próximo curso, ¿no? Con respecto a los materiales, bueno, pues os muestro un poquito cuáles son las novedades que tenemos para el año que viene. Bueno, si empezamos con los más peques, con los niños entre los 5 o 6 años hasta los 12, bueno, pues tenemos nuestra colección Clan 7, que es un éxito, ¿no? En Polonia muchos ya me habéis puesto que lo utilizáis. Como sabéis, es una colección que creamos en colaboración con el Instituto Cervantes y que está formada por 2 componentes, ¿no? Por un lado tiene su material en papel, con sus fichas, pero luego tiene un componente interactivo donde hay juegos, actividades que ayudan a que el estudiante siga aprendiendo de una manera motivadora. Bueno, pues ¿cuál es la novedad? Que estamos actualizando esta colección, estamos creando contenido nuevo, hemos cambiado algunos temas, hemos cambiado algunas imágenes y para el curso 25-26 vais a tener ya una nueva edición, ¿vale? Entonces, todas aquellas y todos aquellos que nos lleváis pidiendo, bueno, llevo ya 3, 4 años trabajando con Clan 7 y me encanta, pero hay algunos temas que están un poquito desactualizados o me gustaría cambiar y tener nuevos recursos. Bueno, pues que sepáis que tenemos una nueva edición que sale ya. Así que aquellos que estéis pensando en probarla, vais a tener muy pronto disponibles los primeros niveles y vais a poder entrar y ver y disfrutar de todos los contenidos del nuevo Clan 7. Y luego, como novedad, para los que trabajéis en secundaria, bueno, pues este año, bueno, ya el año pasado lanzamos el español a tope, que tiene 3 niveles. Este año ya hemos reforzado todos esos niveles y, bueno, pues al final en esta colección se trabaja un poco todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión de hoy. Se han incorporado muchísimos materiales audiovisuales. De hecho, la gramática se trabaja con vídeos también. Entonces, eso nos permite llegar a diferentes perfiles de alumnado o incluso trabajar la clase invertida. También aparece el corpus del que hablábamos, ¿no? Hemos trabajado todo lo que tiene que ver con las variedades y el uso real de la lengua. Y en todas las unidades se han incorporado proyectos que conectan con la Agenda 2030 y que hace que el aprendizaje, pues bueno, pues también tenga una parte social y una parte de comunidad, ¿no? Entonces, que no solamente el alumno trabaje las actividades en clase, sino que pueda poner en práctica todos estos proyectos. Y además de todo esto, hay actividades para preparar a los alumnos al examen DELE. Y hemos incorporado actividades que trabajan diferentes competencias, ¿no? Como veis, hay diferentes etiquetas. Se trabaja la competencia social, la competencia emocional, la competencia digital, el pensamiento crítico y toda la competencia intercultural. Entonces, bueno, como veis, un material muy interesante, muy actual, que conecta con esas nuevas realidades, ¿no? Y que sepáis que tenemos también una versión de este español a tope para el bachillerato internacional, para aquellos y aquellas que trabajéis en escuelas
que tienen este currículum, este bachillerato internacional. Hemos sacado ya el nivel ab initio, que sería el primer nivel, que cubre el A1 y el A2. Estamos trabajando en el siguiente nivel, que sería el lengua B, que es el que cubre el nivel B1 y B2. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues adaptar el material a todos los estándares del IB. Se trabajan las áreas temáticas del IB, hay ejemplos de exámenes. Entonces, bueno, para aquellos que trabajéis en este contexto es muy, muy interesante. Y si queréis conocerlo mejor, ya está completamente disponible, ¿de acuerdo? Y bueno, para los que trabajéis en contexto de perfiles más universitarios o jóvenes o adultos, bueno, pues ya sabéis que tenemos nuestra colección estrella, que es Frecuencias, que aparece en diferentes versiones dependiendo de cuál sea nuestra realidad y nuestro contexto. Tenemos disponibles 4 niveles, el nivel A1, A2, B1 y B2, en diferentes formatos. Tenemos un libro por nivel, entonces sería A1, A2, B1, B2. Tenemos los medios niveles, entonces A11, A12, A21, A22 y así sucesivamente hasta llegar al final del B2. Tenemos también las versiones fusión, que lo que hace es cubrir un libro, cubre 2 niveles, sobre todo pues para aquellos contextos donde a lo mejor tengáis cursos extensivos o, por ejemplo, universitarios que como mínimo tienen 4 cuatrimestres, pues no tienen que comprarse más libros, sino que en un mismo libro cubren esos 2 niveles. Tenemos también la versión directo al B1, que lo que hace es que en un libro cubre hasta la mitad del B1, ¿no? Que, bueno, pues también para aquellos contextos donde necesiten como mínimo llegar a ese nivel. Y luego que sepáis que tenemos también la versión para Polonia. Ya llevamos unos años que creo que son 3 desde que aplicamos y tenemos el nivel A1.1 y el A1.2 con número MEN, la versión en polaco, gramática contrastiva. Entonces, para aquellas instituciones donde necesitéis trabajar con materiales para estudiantes desde los 15 más o menos, ¿no? Lo que era el liceo, bueno, pues que sepáis que tenéis a vuestra disposición estos materiales también en versión polaca, ¿de acuerdo? Y pues eso era un poquito todo lo que quería mostraros. Como veis, la colección Frecuencias incluye todo de lo que hemos hablado anteriormente, los Talbabel, el corpus, actividades prácticas que conectan con el uso real de la lengua. Bueno, pues un poquito todo eso de lo que nos hablaba la inteligencia artificial que necesitábamos para ser ese profesor o esa profesora perfecta. Y eso era un poquito lo que quería comentaros hoy. Dar las gracias a nuestras compañeras de Novela, que como sabéis es nuestra distribuidora oficial allá en Polonia. Cualquier cosa que necesitéis con respecto a materiales, compras, envíos, lo podéis hacer directamente con Novela. Tenéis ahí el contacto de mi compañera Oksana, que estaba al principio del seminario conmigo, que la tenemos por aquí, y ella siempre está a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta, comentario. Bueno, pues ahí lo tenéis. Y recordad que también tenéis el portal Romanista, que está a vuestra disposición con mucho contenido, con materiales específicos para Polonia, con programas adaptados al sistema polaco. Bueno, pues todo lo que necesitéis lo vais a encontrar ahí de manera completamente gratuita. Y, como no, mi correo de nuevo a.sesmilo@edinumen.es para cualquier pregunta, duda que tengáis. Estoy siempre a vuestra disposición, encantadísimo. Si queréis probar la recursoteca, si queréis probar algún manual, si ya trabajáis con nosotros pero no sabéis cómo utilizar la LTeca, bueno, cualquier cosa que necesitéis me podéis escribir y estamos en contacto. Y ojalá que nos podamos ver muy, muy pronto. Que sepáis que os vamos a dar acceso a estas colecciones, ¿de acuerdo? Así que vais a tener acceso a español del bachillerato internacional, el español a tope, frecuencias. También os vamos a dar acceso a la recursoteca para que la probéis y que veáis todas las ventajas que tiene. Así que no os preocupéis porque dentro de muy poco vais a tener todos estos materiales y ojalá que el próximo año académico pues podáis utilizarlo también con vuestros estudiantes
Y nada más, muchísimas gracias por estar aquí, por participar y por dejar que Dinumen os acompañe en vuestra labor docente. Así que muchas gracias. Bardzo dziękujemy Alvaro, bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom. Też tutaj od strony Noweli mogę dodać, że polską obudowę metodyczną do podręczników w wydawnictwie Edinumen znajdą Państwo w naszej Bibliotece Nauczyciela na portalu Romanisty. Tutaj na czacie wrzuciłam link, to jest www.biblioteka.portalromanisty.pl. Oczywiście na wszystkie pytania chętnie odpowiemy również. Możecie Państwo pisać i bezpośrednio do Alvaro, i do Noweli, do doradców, też w sprawie zamówień podręczników, w sprawie wycen, w sprawie po prostu pokierowania Państwa na jakby dobrą ścieżkę. Też jest możliwość wysyłki egzemplarzy okazowych różnych podręczników wydawnictwa Edinumen, więc oczywiście zapraszamy do kontaktu serdecznie. Gdyby Państwo mieli jeszcze jakiekolwiek pytania, to proszę tutaj pisać na czacie. Z chęcią odpowiemy, więc jeszcze poczekajmy tak z 5 minutek. Gdyby było jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do zadawania. Sí. Y bueno, mientras, si hay alguna pregunta o comentario, mientras decir también que pronto estaremos por Polonia. En diciembre participaremos en Expertos L en Lublin y estaremos con los materiales, con nuevas formaciones y posiblemente hagamos alguna otra formación presencial. A lo mejor hacemos una visita a Varsovia o Cracovia. Vamos a organizar próximas formaciones porque, como sabéis, nos gusta estar presentes en Polonia, así que nos vemos dentro de poquito. Pero cualquier pregunta o duda podéis escribirnos sin problema y podemos ayudaros en las necesidades que tengáis antes del final del año o el comienzo del nuevo curso. No, to oczywiście świetna wiadomość, że będziesz, Alvaro, na Espertos LE. Serdecznie wszystkich zapraszamy na Espertos LE, które odbędzie się w tym roku w Lublinie. Być może odwiedzimy też inne miasta w Polsce. Możecie Państwo oczywiście do nas zgłaszać propozycje, gdzie chcieliby Państwo, żebyśmy Was odwiedzili. Więc chętnie rozważymy takie propozycje, prośby, żeby zrobić jakiś ciekawy warsztat, ciekawe spotkanie. Więc bardzo dziękujemy na przyszłość za wszystkie różne sugestie. No dobrze, to bardzo Państwu dziękujemy za obecność, zachęcamy do kontaktu, no i do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach Edinumen i Noweli. Dziękuję bardzo. Również oczywiście Alvaro. Muchas gracias. No, muchas gracias. I sí, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do usłyszenia wszystkim. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.